¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, titulado Filosofía para Todos. Espero que se encuentren muy bien. Espero que no se estén volando la cabeza por las ideas que vimos en la sesión anterior sobre Aristóteles, sobre todo esto de la idea de Dios, de que si Dios era contingente, que si no tenía forma, esencia, entonces ¿qué tenía? ¿Qué era Dios? Etcétera. Bueno, espero que sí estén. Recuerden que ese es mi propósito. Lo digo para sonar buena onda y amable, pero sí espero que estén con la cabeza un tanto explotada al respecto, ¿no? Recapitulando un poco, en el episodio anterior hablamos sobre lo que terminé de hablar en el anterior al anterior, que era la sustancia, la esencia y el accidente de las cosas, que era la forma, que la naturaleza de las cosas es en realidad la forma que tenemos nosotros, que somos materia en forma de algo, que la esencia nos define y que el accidente es aquello que se dice de nosotros, pero que no nos define, ¿no? Y hablamos un poco de la existencia de Dios, de que decía que la existencia de Dios es contingente, porque Aristóteles decía que no tenía forma, no tenía esencia, y al no tener forma y esencia no tenía características humanas, y por lo tanto no tenía ciertos apetitos, ciertos sentimientos, y que Dios, y en eso terminamos, era solamente pensamiento y era aquello que compartía pensamiento con los demás, era algo que mueve a las cosas, pero que en sí mismo no se mueve porque es la causa primera y es el motor inmóvil de prácticamente todo, ¿no? En eso nos quedamos. Ahora, vamos a entrar de lleno en este capítulo y quiero que si lo están viendo así a conciencia, pongan mucha atención porque resumir toda la lógica aristotélica, todas las cuestiones de categorías aristotélicas es muy difícil, es muy complicado. Voy a tratar de hacerlo de la forma más sencilla y de hacerlo de la forma en la que yo la comprendí. Espero que quienes me estén viendo, filósofos así de profesión que me estén viendo, no me quieran ahí acabar. Al contrario, les pido su ayuda, que aquí en los comentarios lo hagan de una forma más formal o más completa, si es que me quedo incompleto o es que lo explico un poco erróneo. Recuerden, mi propósito no es de enseñarles mal, mi propósito es tratar de aproximarlos a que ustedes conozcan este mundo y que lleguen lo más lejos posible y hagan su propio razonamiento, ¿no? Yo nunca les voy a decir que yo tengo la razón absoluta, yo siempre les voy a decir que allá afuera está la razón absoluta, aquí está la herramienta, aquí está la comezón, ustedes vayan y rásquense con lo que puedan y como quieran allá afuera y generen su propio conocimiento. Pero bueno, para no perder ya más tiempo, y van a ver que estoy volteando mucho porque otra vez tengo aquí mis porquerías de apuntes, ¿no? O sea, vean, está toda deshojada la libreta, ¿no? Es una porquería, pero el contenido es lo que importa, ¿no? O sea, aquí la substancia no es tan importante como la esencia de mi libreta. Pero bueno, para poder comenzar a hablar de las categorías, tenemos que volver a hablar un poquito nada más sobre las diferencias entre Aristóteles y Platón. Aristóteles va a hablar de los objetos ordinarios y la experiencia del mundo. Platón va a hablar de la realidad que se encuentra en el topos Uranos y el mundo que está más allá de nuestra experiencia, ¿no? Entonces, como Aristóteles se va a enfocar en la materia, se va a enfocar en la sustancia y en las cosas que están aquí, él va a decir, necesitamos ver qué se dice de las cosas. O sea, es decir, como hablamos hace un momento y hablamos en el episodio anterior sobre lo que se dice del sujeto, o sea, es lo que se dice de la sustancia, la esencia lo define, el accidente no lo define, pero se dice de él. Pues bueno, él va a tratar de establecer un orden de qué se dice entonces de la sustancia, qué se dice entonces de las cosas. Y a esto lo va a llamar categoría. Y categoría así con K y con estos símbolos raros. ¿Por qué? Porque está en griego, ¿no? Categoría va a ser, más bien ya lo entendemos hoy en día como categorizar por ciertas características, definir por ciertas características. De ahí viene la etimología de las categorías. Categorízalo por letra o por números. ¿O por qué? Porque son las cosas que definen a la sustancia, a los otros entes, a las otras cosas. Y categoría, tal cual, su traducción es predicación, o sea, lo que se dice, no de predicar, de rezar, ni predicar de ¿cómo se llama? De que se prediga, ¿no? O sea, es predicho, no. De que sea así como Nostradamus, no. Sino de predicación de es lo que se dice del sujeto, de que existe un cierto sujeto. Vamos a ver aquí un poco de clases de español, por así decirlo, ¿no? Semántica, en fin, ciertas cosas así como si estuvieran en la primaria, pero con esto créanme que va a ser súper sencillo entender todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, él va a definirlo como categorías o el orden de lo que se dice de los sujetos. Y como estamos hablando de sujetos y estamos hablando de sustancia, ¿qué tiene materia? ¿Qué tiene forma? Entonces va a surgir aquí una rama de la filosofía que va a ser sumamente importante,
no solamente para la filosofía aristotélica, sino para el resto de los filósofos que van a seguir a Aristóteles y que van a llegar después de Aristóteles y que hasta la fecha estudian ciertas cuestiones de Aristóteles, que es la ontología. Ontos, ente o ser, y logos, pues bueno, estudio tratado, ya saben, eso desde el kinder lo sabemos, en el biología, vida, logos, estudio tratado, pero en fin, la ontología estudia al ser, a la materia y a las características de la materia, ¿no? En pocas palabras, la ontología va a estudiar lo que hay. Y vamos a ver, ya lo vimos en unos episodios anteriores con Parménides, lo existente y lo habido, o sea, lo que es ser y existir. Aquí vamos a ver qué quiere decir Aristóteles con lo que hay, o sea, es decir, el mundo material que está conformado por materia. Entonces, este podcast, este episodio, perdón, siempre digo este podcast, o sea, no sé, estoy viejito, pero bueno, en fin, voy a tratar de darlo con muchos ejemplos, voy a tratar de explicar todo esto con varios ejemplos y voy a comenzar con una frase, con una oración, ya saben, como clases de español. Aquí vamos a recordar a la maestra de primaria, ya saben, así con su bolsita, con sus taconcitos, que nos va a decir el sujeto, el predicado. Por eso recuerden que era el predicado, ¿no? O sea, el predicado es la acción del sujeto, lo que hace el sujeto, lo que define al sujeto. Pues bueno, de ahí viene, ¿no? Entonces, échale la culpa a Aristóteles por todo eso, si es que no le gustaban las clases de español. Eran padres, eran entretenidas, nada más que estábamos muy chamacos y muy mecos como para poder entender ciertas cosas. Creo que si nos dieran ese tipo de clases mucho más adelante, créanme que otro cantar serían las tesis universitarias, los ensayos en el universitarios, maestrías, doctorados y bueno, en fin, pero no quiero entrar más de lleno a eso. Más adelante lo tocaré porque es bien importante, pero ahorita no. Entonces, tenemos una frase y la frase es: Sócrates camina. Voy a usar a Sócrates como mi substancia ejemplar, o sea, es decir, mi ejemplo, mi cosa. Entonces, Sócrates camina. Aristóteles va a definir a Sócrates como el ente, el sujeto ontológico, como el sujeto ontológico, aquel que va a ser sujeto de estudio. Es el ser que vamos a analizar. Y la predicación o lo que se dice de Sócrates va a ser que camina. Entonces, Sócrates camina. Sócrates es el sujeto ontológico, el ser, y camina es lo que se dice de él. Ahora, siempre va a existir una relación entre los entes, o sea, una relación entre los sujetos o la materia o la substancia. Siempre va a existir esa relación. ¿Podemos vincular ciertas predicaciones a otras cosas que no sean los sujetos? Sí. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, Sócrates camina. Sócrates es la substancia, camina es la predicación. Sujeto ontológico, predicación, lo que se dice de Sócrates. Si yo digo, los caballos son mamíferos, ¿quién es la substancia? Pónganme aquí en los comentarios. ¿Quién sería la predicación o qué sería la predicación? Bueno, entonces dije, los caballos son mamíferos. Los caballos es el sujeto ontológico. El ser mamíferos es lo que se dice de ellos. ¿Ok? Entonces, sujeto ontológico que caballos. Predicación, ser mamíferos. ¿Ok? Ahora, para que la predicación exista, fíjense bien, para que esta predicación, o sea, lo que se dice de algo exista, tiene que existir un sujeto ontológico. Pensémoslo de esta forma. Pensemos que no existe nada, no conocemos nada, no tenemos conciencia de absolutamente nada más que de ciertas cosas. Si yo llego, me paro frente a ustedes y les digo, camina, me van a decir, güey, ¿qué es eso? ¿Cómo que camina? Caminar. Sí, a ver, camina, estar caminando, ser caminado, caminar, caminando. Tú vas a decir, güey, pero a ver, espérate. Pero si en ese universo, en este paralelo en el que no sabemos nada, aparece materia, aparece una substancia, y en ese momento le digo, camina, esta sustancia sí sabe que es caminar, ¿no? Y empieza a mover sus piernitas, digo, Sócrates está caminando. Acabo de demostrar, recuerden, para Aristóteles demostrar es lo más importante, ¿qué es caminar? Y en ese momento, en mi raciocinio, digo, ya sé qué es caminar. Pero ¿cómo lo supe? Por medio de la substancia. Entonces, las predicaciones, lo que se dice de los sujetos, requieren exclusivamente de la presencia del sujeto ontológico. Entonces, en este caso, podemos decir, bueno, no digo yo, lo dice Aristóteles, que la predicación, y lo cito y por eso estoy volteando a leer, es dependiente y es inherente del sujeto. Y ahí les va una cita aristotélica que la voy a repetir 2 veces y la vamos a analizar. Es un fragmento, ¿no? Y vamos a ver qué onda. Dice, en un sujeto
es decir, lo que pertenece a algo, no como parte, sino como algo que no puede existir más allá del sujeto, es la predicación. O sea, no puede existir una predicación sin un sujeto ontológico. No podemos hablar de algo sin hablar de esa cosa que es. No puedo decir el cielo es verde si no sé qué es el cielo, no existe el cielo, porque el cielo no es verde. Pero bueno, es una falacia y vamos a ver qué onda con eso. No puedo decir el vaso es de vidrio si no existe el vaso. No puedo decir la pared es de cemento si no existe la pared. La predicación es inherente, necesaria para el sujeto. Perdón, al revés. El sujeto es necesario para la predicación. Eso pasa con la filosofía. A veces van a decir, todas las ideas en su cabeza se van a revolotear, pero es padrísimo, créanme, es muy, muy bello, ¿no? Ahora bien, ya analizamos, Sócrates camina. La predicación es caminar, Sócrates el sujeto. Entendemos caminar porque Sócrates, el sujeto ontológico, nos demuestra qué es caminar. Perfecto. Ahora, vamos a entrar a una parte de la filosofía aristotélica que también es como de, mi mente, güey, que es los silogismos. Yo les voy a ser completamente honestos. Entiendo los silogismos, los hago de vez en cuando, pero es una cuestión de lógica aristotélica que no es mi fuerte, no es mi especialidad, siempre me causó mucho dolor de cabeza, y que quien sea aquí un filósofo que nos esté viendo, que sea experto en lógica, le pediría que si quiere extenderse en los comentarios sobre mis silogismos baratos de 3 varos, le agradecería mucho. Si no, pues bueno, con mi muy económica representación, espero que sea suficiente. Entonces, veamos. Ahora tenemos esta frase que dice, Sócrates es un ser humano, que ya medio analizamos también en episodios anteriores, ¿no? ¿Qué se dice de Sócrates? Que es un ser humano. ¿Puede existir la predicación de ser humano sin Sócrates o sin la humanidad? No, necesitamos el sujeto para poder definir lo que es un ser humano. Entonces, fíjense bien, ahí les va mi silogismo de 3 pesos. Predicación. Sócrates está caminando. Ahora, vamos a analizar toda esta sentencia. Vamos a definir nuestro predicado o nuestra predicación, ¿no? ¿Qué es caminar? ¿Cuál es la definición de caminar? Bueno, caminar es un movimiento de piernas. Entonces, fíjense, en un silogismo barato de A más B igual a C, es predicación 1, premisa 1. Sócrates está caminando. Caminar es un movimiento de piernas. ¿Cuál sería nuestra conclusión o nuestro por ende? Sócrates es un movimiento de piernas. O sea, ahí están, fíjense bien, ¿eh? Premisa 1, Sócrates está caminando. Premisa 2, caminar es un movimiento de piernas. Entonces, ¿qué es Sócrates? Sócrates es un movimiento de piernas. Esta es una falacia. No tiene sentido, no hay una conexión con el mundo real y con el mundo material. Pero fíjense, es lógica. La lógica y la coherencia son completamente diferentes. Que digas, güey, eso no tiene sentido. Puede no tener sentido, pero ser lógico, ¿ok? Y puede ser lógico, perdón, y puede no ser lógico y tener sentido. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por lo tanto, si yo digo que Sócrates es un movimiento de piernas, es una falacia, es algo falso. No es cierto. Yo no puedo definir a Sócrates como un movimiento de piernas. ¿Por qué? Porque el movimiento de piernas se dice de Sócrates, o sea, caminar se dice de Sócrates, pero no es su esencia, no lo define como el sujeto ontológico. Entonces, aquí les viene mi segundo silogismo de 3 pesos. Sócrates es un ser humano. Ya lo cambié, ¿no? Ya no dije que Sócrates está caminando, dije Sócrates es un ser humano. El ser humano es lo que digo de Sócrates. La definición de la predicación es que un ser humano es un ser racional. La definición de un ser humano es un ser racional. Es una definición muy burda, pero es para fines prácticos de este ejemplo, ¿no? Entonces, premisa 1. Sócrates es un ser humano. La definición del predicado es que el ser humano es un ser racional. Mi conclusión es que entonces Sócrates es un ser racional. ¿Es falaz o es verdadero? Es verdadero. ¿Por qué? Porque estoy diciendo de Sócrates algo que es veraz y que lo define por su esencia. Claro que Sócrates es un
Es un ser racional. El que camine es accidental, es contingente, pero no es él o la definición de un movimiento de piernas. Ni él está representado. O sea, tú ves a Sócrates y dices, no, mames, ahí está un movimiento de piernas. No, dices, ahí está un animal racional, un ser racional. Entonces, eso es verdad y eso es veraz. Y aquí comienza con esto, digo, esto es un ejemplo muy burdo y muy barato, lo que son las categorías aristotélicas. Y él lo va a definir de la siguiente forma. Aquí, mucho ojo, porque está bien. Pero bueno. Acuérdense, el sujeto ontológico. Entonces existen cuestiones particulares y cuestiones universales. O sea, es decir, particular quiere decir que es individual, que es único, y que es universal es aquello que pulula, o sea, que hay mucho y que se dice del sujeto. Entonces, para Aristóteles, lo particular va a ser aquello que no se dice del sujeto. Es individual y es único. Solo hay un Sócrates. Puede haber miles de gentes o de personas que se llamen Sócrates, pero ese Sócrates solo es uno. ¿Ok? Entonces, la sustancia particular solamente va a ser una. La universal es lo que se dice de ese sujeto y que puede decirse miles de cosas. Por ejemplo, Sócrates, que es la sustancia particular, o sea, es particular, es un ser humano, es alto, es flaco, es gordo, es bonito, es feo. Esto es universal. Lo que podemos decir de Sócrates es universal, pero particular solamente es Sócrates, y ese Sócrates en particular, ¿no? Ustedes mismos, Pedro, María, Juan. Hay muchos Juanes, hay muchos Pedros, hay muchas Marías, pero ustedes son únicos y tienen algo que los define, tienen su propia esencia. Todos son seres racionales, sí, pero hay muchas cosas en particular que lo definen. Y esto les digo porque hay miles de categorías, pero vamos a ver qué onda poco a poco. Entonces, por decir Sócrates, ya dijimos, Sócrates es un ser humano, entonces Sócrates es particular, el ser humano es universal. Firulais, el perrito, ¿no? O sea, mira, tenemos un perrito, le pusimos Firulais, o sea, súper estereotipado el nombre, bien pitero fue el que se me ocurrió ahorita, ¿no? Pero bueno, Firulais. Firulais, ¿qué lo define? ¿Cuál sería su universalidad? Que es un perro, que es un labrador, que es café, que ladra, etc. Pero Firulais es ese Firulais. Hay miles de Firulais, pero yo solamente ese Firulais que tengo enfrente es único. Entonces es lo particular y lo universal. En el primer recuadro de particular con no substancia en el sujeto, o más bien lo que no es substancial del sujeto, vamos a tener algo que Aristóteles va a llamar la substancia primaria, o sea, es decir, el sujeto, las cosas, ¿no? Y aquí vamos a tener a Sócrates y a Firulais. En el universal, que es lo que se dice del sujeto, pero que no es substancial, vamos a tener que es un ser humano, que es un labrador, que es un perro, que es gordo, que es flaco, etc. ¿Por qué? Porque son universales. Podemos decir miles de cosas de eso. Ahora, en la parte particular tenemos otra vez Sócrates, Firulais, ¿no? Y en la parte que es inherente de ese sujeto, o sea, que no puede existir sin el sujeto, vamos a poner todo aquello que es accidental, o sea, que camina, que es café, que tiene pelo, que es barbón, etcétera, ¿vale? ¿No? En lo que es universal y que es inherente al sujeto, vamos a tener todo aquello que es prácticamente como un adjetivo del sujeto, o sea, que quiere decir que recuerden que es un adjetivo que califica al sujeto, ¿no? Nunca entendíamos que era eso, pero era lo que le daba ciertas características al sujeto, ¿no? Entonces, en lo universal que es inherente, podemos tener color, cantidad, cualidad, acciones, etc. En pocas palabras, para no hacerlos más bolas, porque esto de verdad es súper caótico, toda la sustancia tiene ciertas características universales que puede compartir con otros sujetos. Por ejemplo, yo puedo decir, Sócrates camina. ¿Todos otros sujetos, otros humanos caminan? Sí. ¿Puedo decir Firulais camina? Sí. Es otro tipo de sujeto, ¿no? No es un ser racional. O sea, lo universal no lo comparten, no son seres racionales. Pero sí comparten estas características de lo que se dice de ellos. Puedo decir un perro está caminando, puedo decir Sócrates está caminando, puedo decir Juanita está comiendo, puedo decir Rintintín está comiendo. Mis nombres bien estereotipos, pero bueno. Entonces, eso es lo que hay características que no son inherentes al sujeto o a las cosas y que comparten con otros entes. ¿Ok? Entonces, les estoy diciendo, esos son unos ejemplos muy, muy burdos, pero todo,
aquello que se dice del sujeto, y esto es como un resumen de todo, esto lo pueden repetir miles de veces para que lo traten de entender, y digo traten porque es poco a poco. Pueden hacerlo miles de veces, pero siempre vamos a llegar a la conclusión de que para que pueda existir una característica universal, para que algo sea inherente al sujeto, para que algo se pueda decir de las cosas, es primordial que exista el sujeto ontológico, que es la substancia primaria. Y de aquí va a salir algo muy interesante que Aristóteles va a definir como ousia. Ousia prácticamente es la substancia, y en traducción muy burda sería como la seridad, seridad, o sea, mi capacidad de ser es porque todo se puede, bueno, no todo, algunas cosas o varias cosas universales o particulares se pueden decir de mí, y eso me da ousia o me da seridad, me da capacidad de ser. Entonces, para Aristóteles es el ser es aquello que tiene cosas que se pueden decir de él, que son sujetos en el mundo, que son sujetos ontológicos de los cuales podemos decir cosas de él. Tratemos de razonar. Quiero ver sus comentarios aquí que me digan, güey, no te entendí nada de lo anterior, o creo que entendí esto, puedo rescatar esto. Y de lo que rescaten, de lo que entiendan, créeme que lo que entiendan, sea 1%, sea 99%, es una maravilla, y los felicito porque de verdad esto es sumamente complejo y es su primer paso a un mundo mucho más grande, ¿no? Para terminar, regresamos a Platón, porque les digo, es la comparación entre Aristóteles y Platón siempre va a existir. Para Platón, la ousia va a ser suprasensible a la inteligencia, o sea, es decir, está más allá de nosotros, ¿ok? La capacidad de ser es del demiurgo, que nos la da, ¿no? Y que podemos nosotros ser gracias al demiurgo. Para Aristóteles, la ousia es el sujeto de la materia, el sujeto a las formas, el sujeto al ser. Yo soy porque se pueden decir cosas de mí. Para Platón, soy porque alguien me hizo ser. Con ideas completamente diferentes, pero que provienen de donde mismo, que provienen de la misma raíz. Y esto, con lo que voy ya a terminar, es algo que diferencia completamente la filosofía de Aristóteles y Platón, y que pone un punto final en si son iguales, si se parecen, si no, si son o no son. Y lo voy a leer porque no quiero equivocarme en nada. Para Aristóteles, las sustancias habitan el mundo natural heracliteano y comparten su característica distintiva, que para Heráclito era el cambio. La materia cambia, la materia se mueve, la materia se deteriora, y el mundo material comparte ese mundo heracliteano, el cambio. Para Platón, la substancia habita el mundo parmenideano, inteligible y que no cambia. Si lo escucharon el podcast de Parménides, que no me veo, sino que más me oigo, recuerden que para Parménides el cambio es impensable y para Heráclito el cambio es necesario. Entonces, para Aristóteles la materia habita en un mundo cambiante, la substancia habita en un mundo cambiante. Para Platón habita en un mundo inteligible más allá del mundo material. Ahí pueden cambiar las cosas, pero en este mundo no cambian las cosas. ¿Quién tiene razón para ustedes? ¿Aristóteles? ¿Platón? ¿Los dos? ¿Ninguno? ¿A qué conclusión llegaron? ¿Qué pensamiento surgió de esto? Quiero leer sus comentarios, de verdad. Pónganme comentarios. Tengo muy poquitos comentarios. Díganme qué opinan. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les causó conflicto? No lo sé. Lo que sea que surjan ustedes, de verdad ya es ganancia y he cumplido mi meta con este podcast. Les agradezco muchísimo su presencia, les agradezco muchísimo su atención. Reflexionen, piensen, analicen, y en la próxima sesión voy a continuar con Aristóteles y voy a hablar ya de lo que son las causas, la materia, la forma, el cambio, y cómo define Aristóteles de ciertas causas, no la causa formal, la causa material, etcétera, y qué son esas cosas. Muchísimas gracias por su atención y recuerden que la filosofía los acompañe.